Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que pertenece al área de comunicación. Y en las clases pasadas hemos visto temas como el cómic, la historieta, el libro, sus elementos y sus partes y también el lenguaje audiovisual. En la clase del día de hoy vamos a ver un nuevo tema de la teoría literaria. No sin antes comunicar y advertir que deben terminando sus tareas puntualmente al correo electrónico. Y cuando toque alguna actividad, práctica o lectura, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominada Diferencias entre la narrativa realista y la narrativa de ficción. Bien, continuando con los temas de la teoría literaria, hoy día hay un tema relacionado con el cuidado, la forma y la estructura al momento de narrar o contarnos una historia. Vamos a ver que en el cuidado de la estética entre la realidad y la ficción es capaz de crear situaciones, personajes, mundos que pueden acercarse o estar muy lejos de la realidad, que se encuentran mediante la ficción. Entonces tenemos la realidad y la ficción como entes para poder escribir y para poder leer una narrativa que nos va a contar o nos va a sugerir una historia que probablemente sea creíble o muy fantástica. Es por ello que si pensamos en la historia de Harry Potter, encontraremos personajes fantasiosos como el mago Dumbledore o los villanos. Por ejemplo, en las películas como Star Wars, Darth Vader, todo este mundo que va a estar muy lejos de la realidad. Entonces, en ambos casos, la obra literaria, más que reflejar una realidad, inventa su propia realidad, expresada de manera dinámica, atractiva, a través del lenguaje y el estilo literario. Vamos a ver ahora entonces las diferencias entre la narrativa realista y la narrativa de corte de ficción. Vamos a ver que la narrativa realista vamos a encontrar una narrativa de un cuento o novela, de un relato de hechos reales o basados en algún hecho real ocurridos en algún tiempo, escenario, contexto que hayan pasado o que son reales. Por ejemplo, El niño con pijamas de rayas es un texto literario basado en un momento, situación, tiempo y lugar determinado que ha existido en la Alemania con el problema de los judíos y toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este tipo de literatura realista se trata de presentar acciones de manera dinámica y creíbles, enlazando unas con otras hasta llegar a un final esperado o inesperado. Algo muy importante del tipo de corte o de estilo de la narrativa realista es que el autor, el creador o escritor debe ser consciente y debe tener la obligación de hacer creer al lector que lo que está narrando o todo lo que ha escrito debe ser cierto en algo o hechos que puedan suceder. ¿Correcto? Si yo voy a escribir una narrativa realista del corte o del estilo basado o influenciado en la realidad, debo tratar de que el lector pueda creer que lo que yo estoy contando sea algo palpable, comprobable en la misma realidad. Vamos a ver ahora el tipo de literatura de ficción. ¿Cuál es la diferencia y en qué se distingue? Podemos decir que la ficción presenta hechos o situaciones imposibles en la realidad. Es un tipo de literatura cargada de mucha imaginación, donde el autor presenta hechos maravillosos, hechos fantasiosos, que se van a llegar a tener un estilo muy pegado a lo irreal, a lo onírico, a lo imaginativo y hasta lugares que se pueden únicamente ser visitados o comprobados mediante los sueños o en nuestra imaginación, como dije anteriormente. No podrían suceder en un mundo actual que conocemos como ahora. Entre los varios temas que trata, tenemos por ejemplo los avances tecnológicos, los viajes espaciales, la visita a otro mundo, a otras galaxias. Ese tipo de corte medio futurista se llaman las novelas de ciencia ficción. Todo lo que he dicho anteriormente, los ejemplos, viajes intergalácticos, nuevas galaxias, viajes espaciales, se da en la novela de ciencia ficción. Muchas de estas novelas son llevadas al cine por su gran impacto visual y por su gran entretenimiento.
Por ejemplo, vamos a mencionar algunas obras o novelas de ciencia ficción conocidas. Por ejemplo, La Guerra de los Mundos del escritor H. G. Wells. O por ejemplo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. O también la entrañable y célebre Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Pero no solamente la ficción se enfrasca en la novela de ciencia ficción, también hay más tipos de cortes o tipos de estilo de ficción. Por ejemplo, tenemos la ficción realista, que es aquella donde los personajes, los ambientes y los hechos que presenta el autor pueden considerarse, ojo, pueden considerarse normales y hasta creíbles. Eso es la ficción realista. Pero hay otro tipo de ficción que se aleja mucho, que es la ficción fantástica o fantasiosa. Que este tipo de ficción va a ser más allá de la realidad, se va a diferenciar mucho más de la ficción realista, porque en este tipo de ficción combina lo irreal y también combina lo real, ya que al acabar la lectura el lector le queda una sensación de desasosiego, de intranquilidad, siente lo que se presenta no es del todo imposible, hay como algo que nos da curiosidad, nos deja pensando, en verdad puede pasar, en verdad capaz pueda pasar en los sueños, en la imaginación, pero nos deja esa incertidumbre de lo que pueda pasar, de lo que es real o no. Eso es la literatura de ficción fantástica. Y es por eso que en ese tipo de literatura fantástica vamos a ver un poco, vamos a adentrarnos a este tipo de literatura fantástica para ver su historia y evolución. La literatura fantástica se consolida en el siglo XIX. Al principio sus creadores presentaban temas fantásticos muy simples, por ejemplo, fantasmas, hadas, casas embrujadas, vampiros, pero al transcurrir el tiempo y la evolución que inicia en el siglo XIX, vamos a encontrar posteriormente que el texto fantástico se organiza a partir de la inclusión de un hecho increíble dentro de un relato hasta el momento realista. Recordemos que en el siglo XIX llega pues el auge de la novela, de ciencia ficción, de lo fantástico, y va a introducir un elemento increíble donde el autor, el escritor o el lector no va a poder discernir, ya que no van a poder explicar lo sucedido en la historia o en la trama. Esto da lugar a diversas interpretaciones, tales como filosóficas, psicológicas o también sobrenaturales. Entonces va a haber un giro, un momento inesperado donde vamos a tratar de decir, ¿en verdad esto es posible? ¿Qué pasó acá? Eso va a ser el elemento sorpresa que va a dar un nuevo giro, un nuevo rumbo a la literatura fantástica. Vamos a ver cómo se representa la literatura fantástica en América y también en Latinoamérica. Empezamos, por ejemplo, con la especie narrativa del cuento. El cuento fantástico en América se desarrolla a través de hechos con personajes que causan miedo o asombro muy intenso como los fantasmas. Acá, en este periodo o contexto, encontramos a la célebre figura del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que es uno de mis escritores favoritos, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, va a ser el padre del terror y del suspenso policial y psicológico. He ahí la gran importancia del cuento americano en la literatura fantástica o de suspenso. Va a ser un especialista en producir la sensación de horror con sus personajes que tienen mentes atormentadas y los llevaban a cometer acciones irracionales, muy pegados a la locura, con los finales tan impactantes como sus cuentos fantásticos, como por ejemplo El gato negro, Corazón delator, Los crímenes de la calle Morgue, La caída de la casa Usher, El entierro prematuro y muchas obras de gran importancia para el cuento fantástico americano. ¿Y qué es lo que pasa en Latinoamérica? Vamos a ver que ya dejando un poco la literatura americana, en Latinoamérica se da un cuento fantástico que presenta un relato cotidiano que puede ser real y también maravilloso, y también en personajes que parecen que nosotros lo hubiéramos visto o que conviven dentro de nuestra vida cotidiana.
dos claros ejemplos de cuentos de literatura fantástica latinoamericana. Tenemos, por ejemplo, el cuento Los Otros de Jorge Luis Borges, y también tenemos, por ejemplo, de otro escritor argentino, Continuidad en los parques de Julio Cortázar. Entonces, hemos visto pues a grandes rasgos la diferencia entre narrativa realista y la de ficción, sus características y algunos ejemplos de algunos cuentos muy memorables en este tipo de corte o narrativas. Va a quedar como actividad hacer un cuadro comparativo de lo que yo he dicho y lo que van a ustedes a complementar o investigar entre la literatura de ficción con la literatura realista, y también agregar o investigar a qué llamamos o a qué decimos literatura de realismo mágico. Y también voy a dejar que lean el cuento de Jorge Luis Borges, Los Otros, donde también vamos a hacer una práctica de comprensión de lectura de dicho cuento en el área de verbal. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura o comunicación. Nos vemos. Chau, 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 chau.